dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Espíritu Santo de Dios, tú con tu amor, tú con tu dulzura, con tu bálsamo, hoy estás aquí en medio nuestro. Amén. Señor, y deseamos que ese amor nos inunde. Amén. Ese amor restaurador, ese amor que lo llena todo, que sobrepasa nuestro entendimiento, gobierne nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo nuestro ser, nuestro corazón, y podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra. La gloria siempre sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amén, iglesia. Salí el domingo pasado de aquí, ahora estoy bien. Estuve casi sin voz toda la semana y Dios probó mi paciencia enormemente, porque mi voz es mi herramienta de trabajo, pero Dios me quiso en casa. Y en medio de estar en casa encerrada, sin poder hablar, obviamente hablando con Dios en la mente, averiguando cosas, me hacía ver desde, no solo esta semana, sino había leído este pasaje hace muchos días y meditaba en esta historia. Y meditando en esta historia y averiguando de lo que pasó, contextualizándonos un poco, hermanos. Los problemas de salud mental, ahora, es muy típico hablar de eso. Los problemas de salud mental han afectado fuertemente a nuestra nación. Ahora se habla más de eso. Pero esto venía desde hace mucho tiempo atrás. Solo que ahora se publica más. Esto venía siendo muy fuerte y era de una manera silenciosa. Ustedes sabían que 2 de cada 10 personas en Chile son afectadas por dificultades en salud mental, y eso hablo de problemas de ansiedad, ataques de pánico, depresión, y de todo esto que afecta a nuestra nación hay
1.800 personas que a nivel anual se suicidan por causa de una problemática de salud mental. En la Biblia, la palabra depresión no aparece así como tal. Depresión no aparece en la Biblia. Pero sí hubieron muchas situaciones depresivas de parte de grandes siervos de Dios. Como por ejemplo, poder mencionar a Moisés, un siervo tremendo de Dios que había estado en contacto con Dios. Había visto la misma presencia de Dios. Bueno, en un momento de estrés, de tanto alboroto, de pánico, de ansiedad, él le dice: Señor, quítame la vida. Quítame la vida. No quiero ver yo mi mal. Y podríamos hablar también de Elías. Elías, que se habla muy fuertemente que él es un siervo del Señor, que Dios lo usó para que descendiera fuego del cielo. Bueno, eso se habla en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, pero en el segundo, en el primer libro de Reyes, después, en el capítulo 19, a él lo amenazan de muerte. Tiene tanto miedo que huye y le dice: Señor, quítame la vida. ¿Quién soy yo mejor que mis padres? Situaciones de una depresión muy notoria, muy fuerte. ¿Y Dios cómo actuó? En primer lugar, ante estas dos grandes siervos del Señor, no les dijo: voy a echar de fuera tus demonios. ¿Qué hizo Dios? Dios los escuchó, los apoyó, les dio de comer. Nunca dijo: oh, eres un demonio, aquí tienes un problema. A veces intentamos satanizar todo lo que pasa afuera, cuando la gente solo quiere hablar, quiere desahogarse. Incluso yo podría hablar que entre nosotros mismos hay mucha gente que no dice nada, que oculta el pasado, que oculta sus cosas, que carga tristezas. Y lo carga por mucho tiempo porque piensa que muchos van a decir que tenemos demonios por dentro. Y no es así. No es así. Hoy todos ustedes a quienes están presentes a Dios, en algún momento de la vida hemos vivido situaciones que han marcado una tristeza muy profunda. A lo mejor ya la han pasado, a lo mejor la están pasando. Quizás lo van a pasar. No lo sé. Si Dios no viene antes. Pero en algún momento, hoy, a todos ustedes, si conocen de alguien que está pasando una situación de tristeza, o ustedes mismos la están cargando, yo quiero hacerles una invitación y entregarles un boleto a la mesa del Rey. Y esta historia que acabamos de leer, esta es una historia que comenzó mucho antes que creciera Mefiboset. Comenzó con una amistad pura y entrañable entre dos hermanos que se conocieron en batalla. David con Jonatán nunca se conocieron de niños, pero cuando se conocieron, formaron una amistad muy profunda. A veces dicen: no, los amigos no existen. Los amigos sí existen. La Biblia habla de una amistad muy sincera aquí con dos jóvenes, dos hombres llenos de Dios, y ellos tuvieron amor el uno por el otro, ese amor filial, ese amor puro que se puede entender entre dos personas. Ellos tuvieron una amistad muy sincera. Jesús mismo a nosotros nos llama amigos. Él nos considera a nosotros sus amigos. Bueno, estos dos hombres, David y Jonatán, prometieron cuidarse a pesar de muchas cosas, a pesar de sus propias familias, a pesar mucho más de su seguridad. Prometieron respaldarse. Y cuando David escucha de la muerte de Jonatán, levanta una endecha muy profunda
en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. ¿Cómo han caído los valientes? Cuando llora por su amigo que había muerto. Llora Israel, han caído los valientes. Él dice, Jonatán ha muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Y aquí hay algo que a veces distorsiona a la gente porque dice, me fuiste más dulce y más maravilloso, me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esto no está resaltando una identidad sexual distorsionada, todo lo contrario. La amistad entre ellos dos era tan profunda, era tan sincera. Era de esos amores filiales que no encuentras siempre. Y ellos lo tuvieron. Y en medio ya cuando David era rey y gobernaba y tenía ya todo el control de Israel, sus promesas vinieron a la mente. Y preguntó a sus servidores, ¿queda todavía algún descendiente de la casa de Saúl? Cuando pasan esas cosas es porque el Espíritu de Dios está moviendo algo ahí. No sé si te ha pasado que de repente vienen pensamientos a tu mente, es porque el Espíritu de Dios te está moviendo, está inquietando. En ese momento el Espíritu de Dios comenzó a inquietar al rey David. Pregunta por la descendencia de Saúl, pregunta, y él hizo eso. Eleva su voz y pregunta, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? E inmediatamente se sabe, queda alguien. Siba tiene a alguien que es hijo de Jonatán. Imagínense, era el hijo de su mejor amigo. El hijo de a quien le había prometido muchas cosas. Por quien había llorado profundamente y no sabía de la existencia de él. No sabía de la existencia de Mefiboset. Bueno, Mefiboset es llamado inmediatamente, sin retraso ni premura. Es llamado inmediatamente al palacio y tiene que ir, pero cuando nos dan una orden hay que hacerla. Se dio una orden, trajeron a Mefiboset y se dio cuenta que tenía una discapacidad física. Imagínense si en ese tiempo, si ahora todavía nos cuesta hablar de temas de discapacidad, ¿cuánto más en ese tiempo antiguo? Mefiboset había crecido en el anonimato. Mefiboset había crecido en medio de la pobreza. Mefiboset había crecido lleno de dolor, lleno de inseguridad, lleno de amargura. Quizás tenía mucho rencor con Dios. Tenía muchos conflictos con él mismo. Quizás ni él mismo se entendía y quizás cuánto no preguntó, ¿por qué me dejaste sin pies? Y Mefiboset no había nacido mal, él había nacido bien. Pero cuando Mefiboset, cuando se supo de la muerte de Jonatán, quisieron salvarlo y él era un bebé. Y la persona que llevaba a Mefiboset cargado en ese correr y arrancar se cayó y lastimó los pies de Mefiboset. Y quedó lisiado de los pies. Y creció sin pies. Yo me he sentido así solo por estar un poquito sin voz. Imagínense una persona que no tiene todas las funcionalidades de su cuerpo. Ustedes cuando están enfermos hasta eso los deprime. Quieren hacer cosas, su ser interno quiere hacer cosas y no pueden. Imagínense este joven, había perdido a sus padres, queda con una discapacidad, se va a la miseria misma. Imagínense con todo el dolor que creció. De esa manera se presenta Mefiboset ante el rey David. Mal, pésimo, con muchos conflictos. Pero aquí el rey David actúa de manera inmediata y le habla con ternura. No lo mira feo, quizás está maloliente vino. No sabemos. Por eso no lo detalla la Biblia, pero quizás vino con un olor que no era muy aceptable de presentarte ante un rey. Cuando te presentas ante una autoridad,
quienes deben hacerlo constantemente tienen que hacerlo de manera impecable. Bueno, Mefiboset no tenía eso para presentarse ahí. Tuvo que salir del lugar y él estaba en Lodebar. Vivía ahí, en Lodebar, de manera olvidada, de manera triste y desconsolada. Y el rey David vio su miedo, vio su tristeza, vio sus amarguras, vio sus preguntas y le dice: Mefiboset, no tengas miedo. Yo quiero ayudarte. Yo quiero bendecirte, le dice el rey David. Yo quiero entregarte todo lo que se te quitó. Quiero devolverte lo que era de tu abuelo, de tu padre. Todo va a ser tuyo. Imagina, cuando a ti te dicen algo así, tú saltas de alegría al tiro. Cuando a ti te entregan una bendición de manera inmediata, tú te pones contento, contenta. Wow, estoy contento, me están dando algo. Pero esa no fue la respuesta inmediata de Mefiboset. Y lo palpable de su depresión era cómo él se consideraba. ¿Quién soy yo, oh rey, para que solo te dignes a mirarme? Se consideraba como un perro, y ni siquiera vivo. Se consideraba como un perro muerto. ¿Quién soy yo para que te dignes a mirar a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo? Y David, el rey David, no le responde esa pregunta. Porque cuando Dios te quiere bendecir, no va a responder tus preguntas llenas de inseguridad. Te va a bendecir. De manera inmediata, el rey David no respondió esa pregunta. Dijo: sí va, ahora eres su siervo y le servirás y le labrarás la tierra y desde ahora él siempre va a comer a mi mesa. Y nunca más va a ser mal visto. Nunca más. No éramos así nosotros, hermanos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo nos decía: ¿quién somos nosotros, oh Dios, para que te dignes a mirar a gente tan indigna? Pero a Dios no le importó eso. Él le dijo: desde hoy comerán a mi mesa. Y quizás hay algunos que no se sienten ahí. Quizás hay mucha gente que vive olvidada como Mefiboset y aún están en Lodebar. Y muchas veces Dios los ha querido invitar a su mesa para servirse de las delicias del Rey de Reyes. Y a veces el ser humano lo rechaza. Por eso, no porque tengas demonios, sino por tu misma carne, tuya y solo tuya. Tu orgullo, tu inseguridad, tu dolor, el abrazar constantemente tu propia depresión. Y no debes sentir vergüenza de eso. Hoy, así como estás, Dios hoy quiere hacerte y entregarte una invitación a su mesa. Una invitación a su mesa. David cumplió el pacto que tenía con su amigo. Lo cumplió, honró su promesa. Cuando Dios habló con Moisés y Elías, les dio de comer de manera inmediata. No los llenó de palabras. No les empezó a dar cátedras de aquí y de allá. No los acusó con discursos ni argumentos. Dios y aquí el rey David accionaron y dieron amor. La gente, las personas, nosotros mismos, hermanos, a veces no queremos que nos llenen de discursos. Vale tanto más un abrazo. Vale tanto más una palabra de ánimo. Vale mucho más. Es mucho mejor que llenarte de discursos y discursos. Mefiboset se sentía así. Mefiboset, lo único que internamente, aunque su boca no lo dijo,
Aunque él solo pensó, yo soy un perro muerto, no soy digno de recibir el amor del rey, el favor del rey, pero no importa. David lo dejó ahí, porque cuando tú vas al proceso de restauración con Dios, no es de la noche a la mañana. Dios te lleva a su mesa de manera directa y es ahí que te comienza a alimentar. Y ahí te consuela en ese alimento. Nadie dijo que te iba a sanar en un santiamén. Y sí lo puede hacer también. Lo puede hacer. Pero hay procesos duros. Y aquí hay que hacer un cambio. David no le dio el paso a Mefiboset para que siguiera abrazando su dolor. No. Le dijo, desde hoy ya no vuelves a Lodebar. Y te quedas en mi mesa. Y comes en mi mesa. Y aquí te restaurarás en mi mesa. Y fue un proceso y se logró. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. De la noche a la mañana éramos perros muertos. Eso éramos. Éramos indignos. Pero aún así Él nos invitó a su mesa. Nos lavó. Nos cambió. Y nos dio de su alimento. Y lo quiere seguir dando. Para que nunca más nos salgamos de su mesa. La invitación de su mesa no es una comida ocasional. Es para que sea algo constante. Mefiboset jamás se fue del palacio del rey David. Estuvo ahí por siempre. La Biblia no detalla más detalles fuertes de la vida de Mefiboset, pero yo me imagino que él se levantó, quizás se casó, porque ya tenía un hijo. Su familia fue restaurada. ¿Y cuántos de nosotros hoy aquí no hemos tenido la restauración de Dios? No solo en nosotros, sino lo hemos visto en nuestras familias. Y si aún no lo vemos, y si aún cuestionamos, y si aún hay preguntas, eso no es razón para que te vayas de su mesa. Solo quédate ahí donde estás. Y Dios va a sanar ese corazón, te va a restaurar, porque eso hace Dios. Eso hace Dios. Dios nunca prometió que todo sería de manera instantánea. Y sí hay ocasiones que la Biblia habla de que vino el ciego, pero antes fue ciego toda su vida. Fue un mendigo y fue mendigo toda su vida. Fue sordo y estuvo años sordo. Y vino Jesús y lo sanó en un instante. ¿Cuántas enfermedades quizás no hemos cargado nosotros por tiempo? Porque hay cosas que tenemos que hablar. La Biblia habla de que mientras tú callas, tus huesos se envejecen. Eso es porque hay cosas que tienes que decir, hay cosas de las que te tienes que liberar, hay cosas que tienes que soltar y debes dejar de acariciar tu pasado y tu dolor del que Dios ya te liberó porque estás en la mesa del Rey. Estás en su mesa. Y si aún no lo estás, la invitación está abierta. Para que vengas a la mesa del Rey. Estar comiendo en la mesa del Rey significa la salida definitiva de Lodebar. Para que ya nunca más vuelvas allá. Para que nunca más recuerdes tu pasado, ni las acciones que te mantuvieron allí. Y al comer en el lugar de la mesa del Rey, comienzan a caer las malas acciones, comienzan a caer las envidias, los egoísmos, los resentimientos. Todo comienza a caer en su mesa. Y Él te restaura. Y si aún hay cosas que resientes en tu corazón, si aún sientes rechazo contra alguien, si aún te cuestionas las acciones de Dios, es porque quizás aún estás en Lodebar y no has venido a su mesa.
y te sigues preocupando de tantas cosas. Todos somos partes de un pasado. Tenemos un pasado de vivencias en Lodebar y podríamos hacer una lista de por qué hemos estado o aún estamos allí. Quizás hay un pasado fuerte familiar. Quizás hay malas crianzas, abusos de toda índole, violencia, enfermedad, luto, que te mantienen en Lodebar, que te tienen aún y no te dejan disfrutar de las delicias que Dios tiene para ti. Te han llevado a sentir como se sentía Mefiboset. Te han llevado a sentir, quizás en algún momento ha pasado por tu vida lo que sintió y no te sientas mal si lo has sentido. Elías lo dijo, Moisés lo dijo, que eran hombres llenos de la gracia de Dios, así como tú y yo. Ellos pidieron su muerte. No te sientas mal si lo has pedido. Si bien no es algo muy agradable, pero Dios hoy te invita que vengas a su mesa para alimentarte, para restaurarte. El otro día, mientras analizaba y escuchaba muchas cosas, vino a mi mente la canción que una vez Gabriel me hizo escuchar. Gabriel, siempre que voy a su casa me dice, oye, escucha esta canción. Bueno, un día me hizo escuchar una canción y mientras preparaba este mensaje me acordé de una. Y que conlleva un testimonio súper fuerte y busqué la historia. Y yo digo, cuán bueno es el Señor. Cómo Dios ha restaurado a tanta gente y lo sigue haciendo. Y hoy quiere hacerlo con nosotros también. Porque podemos llevar años en el cristianismo, pero quizás seguimos cargando dolor. Y escuchaba el testimonio y leía y lo escuché con canción y no canción del hermano Brian Caro, que es un joven puertorriqueño que hoy actualmente es un hombre usado tremendamente por la mano de Dios. Pero antes de eso, era la nada. Él se crió muy pequeño en una iglesia. Su madre lo llevaba. Lo llevaba y Brian estaba en la iglesia. Pero al llegar a los 13 años, se aburrió de la iglesia. Es como común eso. No, es que quiero probar otras cosas. Y se fue. A los 14 años, Brian ya había experimentado con marihuana, cocaína, alcohol. Y estaba introduciéndose no solo en el consumo, sino en el narcotráfico mismo. Y se metió en ese mundo. A los 16 años tuvo su primer arresto. Y todo eso lo veía su madre. Todo eso lo veía su madre. Y siempre le reclamaba su madre, a Brian, pórtate bien. Hay que hacerle caso a las mamás. Bueno, Brian escuchaba y decía, sí, mamá, sí. Pero un día su madre, y eso me gustó mucho cuando lo leí, y esa es la importancia que tienen las que son madres. Que a pesar de que vean a sus hijos mal, ella decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Ella veía a su hijo mal. Y un día le dijo, ¿sabes qué, Brian? Tú vas a ser un predicador. Y Brian se largó a reír. Se puso a reír y después le dijo, vas a ver nomás. Vamos a ver qué Dios es más grande, el tuyo o el mío. Pasó ese hecho y a los 20 años Brian recibió una llamada que destruyó toda su vida.
Lo llaman para decirle, porque él ya tenía 3 hijos de 3 mujeres distintas. Como vivía en el consumo de la droga, tenía dinero para sustentar, pero no tenía cercanía con sus hijos. Pero un día lo llaman para decirle que su hijo mayor, que tenía 2 años solamente, había sido atropellado por una camioneta que no lo vio cruzar. Parte al hospital y sale el doctor y la madre está desconsolada llorando y Brian agarra al doctor y le dice, quiero que me digas qué pasó con mi hijo. Y el doctor le dice, Brian, lo que pasó a tu hijo es tan fuerte que la camioneta arrolló su cuerpo, destruyó todo por dentro y él llegó muerto al hospital. En ese momento comienzan sus preguntas. ¿Pero acaso Dios no eres un Dios de amor? ¿No eres un Dios bueno? Las mismas preguntas que a veces nos hacemos y le hacemos a Dios. Pero nos olvidamos también que hemos olvidado nosotros a Dios. Y que a veces Él tiene que actuar con mano fuerte. Pero siempre en misericordia. Él se sumergió en una depresión muy fuerte. Hasta que un día un amigo sin permiso entra a su casa y lo invita y le dice, ¿sabes qué? Tu solución para ti es Jesús. La única solución que va a cambiar tu vida es Jesús. Y te levantas y te vas conmigo a la iglesia. Y lo llevó a su iglesia. ¿Y saben qué es lo fuerte de esto? Que cuando Brian, porque era un culto al aire libre, cuando Brian estaba llegando al punto donde era el culto, era el mismo lugar donde habían atropellado a su hijo. Y empieza a reclamarle a Dios, pero ¿por qué me traes aquí otra vez? ¿Por qué me estás trayendo aquí otra vez? Y él quería irse, pero algo lo retenía ahí. Quería irse, pero no pudo. Escuchó el mensaje y en el mismo lugar donde muere su hijo, él aceptó a Cristo. Y Dios comienza a levantar a Brian de una manera muy fuerte, muy poderosa. Empieza a ser invitado a muchas partes a predicar y cuando el hermano Brian ahora predicaba, los lugares se llenaban. Dios lo restauró, le dio una esposa, ya habían nacido 2 hijos más. Pero un día Dios le dijo, ¿sabes qué, Brian? Quiero que dejes de predicar. No quiero que me prediques más. Y Brian dijo, pero Señor, ¿por qué? Y Dios le dijo, te llenas la boca de amor, de perdón, pero sigues con resentimiento con el hombre que atropelló a tu hijo. Había algo dentro del hermano Brian que detestaba a ese personaje, que no podía perdonarlo. Y humanamente es entendible. Es fuerte. No es algo que pase de la noche a la mañana, pero Dios es tan sorprendente. Dios le dice en ese mismo momento a Brian, ¿sabes qué, Brian? A veces las personas aman las manos del alfarero que soy yo, pero odian cómo los formo. Un día él se fue a un centro comercial y al pasar por un negocio lo vio. Se cruzó con ese hombre que había roto toda su vida. Y hubo una lucha en ese momento porque humanamente él quería vengarse. Pero Dios dijo, anda, abrázalo, perdónalo. Y Dios siempre va a ser más fuerte. Brian se acercó, lo abrazó, lloraron juntos, lo invitó a la iglesia. Brian predicó y ese hombre se convirtió.
Al pasar el tiempo, los hijos de Brian eran muy pequeños. Y él le empezó a pedir, Señor, yo necesito que me des un acompañante para salir y predicar. Y Dios le dice nuevamente, ya te lo di. El mismo hombre, como lo dice la canción y como lo explica él en su testimonio, el mismo hombre que mandó a su hijo al cementerio, ahora va con él predicando el Evangelio. Amén. Porque eso lo hace el amor restaurador de Dios. Amén. Cuando tú vienes a la mesa del Rey, Él te saca de lo de bar. Amén. Y va a empezar un proceso de restauración contigo. Amén. Y te renueva y te restaura. No va a ser de la noche a la mañana. Pero si confías en Él, Él lo hace. Él lo hace. Eso que tú has clamado por tanto tiempo, Dios lo va a hacer, pero permíteselo. Deja de abrazar tu lugar de residencia de la depresión, de la angustia, de las ansiedades, del pánico, de tu pasado. Debes soltarlo. Me puedes preguntar cómo se hace eso. ¿Sabes que ni yo te puedo dar una respuesta? Pero Jesús sí. Viniendo a su mesa, Él te va a hablar directamente a ti. Porque lo que habla conmigo va a ser diferente de lo que va a hablar contigo. Lo que yo he pasado no lo has pasado tú, o lo que tú has pasado no lo he pasado yo. Por eso el trato es distinto para cada uno. Para cada uno, pero Él lo hace. Él lo hace y lo quiere hacer hoy contigo. Estos dos hombres, tanto como Mefiboset, tanto como esta historia que yo te acabo de contar, todos ellos salieron de lo de bar. Y hoy ellos comen en la mesa del Rey. Como muchos, así como tú, como yo, como muchos hijos de Dios que comemos en la mesa del Rey. Hoy Dios quiere que dejes de pelear tus batallas. Y lo hemos dicho tanto tiempo, por mucho tiempo, pero sigues redondeando en el mismo dolor, en esa misma angustia, en ese mismo conflicto. Es porque sigues peleando solo. Porque sigues luchando solo. La batalla no es tuya. Suéltala. Suéltala y deja que Dios pelee tus batallas. Él va a sacar esa amargura, ese rencor, ese dolor. Él, no tú. Nunca ha sido en nuestras fuerzas. No podemos. Pero con Dios sí podemos. Con Dios sí podemos. Él nos entiende. La Biblia habla de que Él lloró. Y cuando habla la Biblia de que Jesús lloró, puede ser muy cortito, pero Él en ese momento estaba sintiendo un dolor muy profundo. Él en el huerto de Getsemaní padeció el estrés más grande del ser humano, por amor a nosotros. Y deja de cuestionar a Dios, Él te entiende. Y Él ha estado contigo en todos tus procesos. Nunca te ha dejado solo. Nunca te ha abandonado y nunca lo va a hacer. Él siempre va a estar con nosotros. Hoy Dios quiere que dejes de vivir en lo de bar y comiences a comer su comida verdadera. Por eso, hermanos, hoy aquí está abierto el boleto a la mesa del Rey.